Dicho esto, quiero saludar a Martín Ayerbe, que es un dirigente de la Mesa Nacional de Social 21, La Tendencia. Ya tuvo la gentileza de visitarnos en algunos otros programas. Aquí el saludo. ¿Cómo te va, Martín? Daniel Galazo te saluda. Hola, Daniel. ¿Todo bien? Todo bien. No sé si escuchaste lo que yo estaba diciendo. Sí, es un acto de cortesía saludarnos de esta manera. En realidad está todo mal. Vos considerás que yo considero que la Argentina es un país derrotado en guerra, que está pagando los costos, y esta arista de la cuestión no se quiere ver. Sí. Es una derrota en guerra que es equivalente a la derrota en guerra de Caseros, ¿no? Del 52-53, con la derrota de Caseros y la imposición de la Constitución Liberal de Mitre, que a partir de ahí lo que se marcha es al exterminio del sujeto político argentino, que es el gauchaje, como bien describe José Hernández en su Martín Fierro. La obra cumbre de ese genocidio del siglo XIX es la guerra contra los hermanos del Paraguay. Sí, señor. Donde se extermina a la población gaucha, a la población gaúcha, a la población que constituye una única nación, que es Río Grande del Sur, el Paraguay, la Argentina. Y este exterminio, a veces por el revisionismo histórico, fue enseñado de un modo que nosotros estamos poniendo en revisión. Porque siempre se nos ha manifestado de que Mitre es un general fracasado que perdió todas sus batallas. Pero nosotros, desde nuestra condición de pobres de la patria, de ser los sin tierra del siglo XXI, de los que somos generación 76 y que vimos cómo la Argentina dejó de organizarse bajo el paradigma del trabajador industrial de la década del 70, a organizar a la juventud en el paradigma de los planes sociales y los desocupados, hemos observado por nuestra propia condición de vida en la patria que no es un general fracasado, Mitre. Cumple con la misión que el capital británico demanda, que es exterminar al gauchaje, a lo indómito, a la condición rebelde del argentino, a lo que representa la esencialidad del ser nacional, que es aquel que, si bien San Martín puede ser nuestro mayor héroe militar y ejemplo de la conducta y de la generosidad, para los argentinos, nuestra referencia ética es Martín Fierro. Y ese gauchaje que representa Martín Fierro es aquel que obligado por el régimen de Leva a integrar un ejército genocida para exterminar a la nación más industrializada del cono sur, que era en ese momento el Paraguay, del doctor Francia y el mariscal Solano López. Ese gaucho, como miles de esos gauchos, se convirtieron en desertores de un ejército que no representaba verdaderamente al ser nacional y que era un ejército de ocupación del capital británico, del Foreign Office inglés en el territorio nacional. Entonces prefiere convertirse en un gaucho matrero y un desertor que en cumplir con un ejército que no representa verdaderamente el espíritu sanmartiniano del ejército argentino. Entonces esa condición irreductible del argentino es aquella que le permite romper con el orden gregario de la manada. Y esa es la máxima dimensión ética que se expresa en el argentino, que es el coraje. Ya para Malvinas 82, mientras se exterminaba a otros gauchos del siglo XX, a otros jóvenes de ese tiempo, la propia conducción militar del conflicto, no la infantería del batallón de infantería de Marina número 5, no los valientes
pilotos de superentendar, de Kafir y de A4, sino la Armada y la conducción del conflicto del Atlántico Sur en el 82 entregó el conflicto. Ejemplo de eso es la vergüenza de Menéndez, con superioridad de tropas, con munición y con posición privilegiada en Puerto Argentino, lo cual, según el propio Código Militar, le obligaba a pelear y le prohibía rendirse. Se entrega de uniforme de gala frente a Jeremy Moore con barro hasta las pelotas. Esa vergüenza pertenece a la cúpula militar y no a la tropa argentina que peleó con honor y que peleó en todas sus posiciones hasta agotar la munición, como nuestro querido compañero el loco Chávez de Río Grande, Tierra del Fuego, héroe de Malvinas, que se queda tirando con MAG y cuando se le acaba la MAG termina tirando con FAL y cuando se le acaba la munición de FAL termina tirando con la pistola para repeler en Tumbledon al enemigo inglés. Esos argentinos de coraje siempre existieron en nuestra patria, en el siglo XIX, en el siglo XX y en este siglo XXI también. Los acuerdos de Madrid y Forador y Duncan son lo mismo. Es la continuidad frente a la inacción de la clase política argentina, de la partidocracia, a desconocer los acuerdos de Madrid. Es más la inacción argentina, los gobiernos argentinos, que la fuerza de los ingleses. No son tan fuertes ellos. Los gobiernos argentinos debilitan la posición argentina en el Atlántico Sur, no navegando, no construyendo para la defensa, vaciando el astillero Río Santiago, tratando de cambiar su personalidad industrial y su razón social para convertirlo en un mero reparador de una flota extranjera, privándolo de construir buques para la defensa nacional. La última serie de buques fue encargada por Perón en el año 74. Hace 50 años que no hay una orden de compra a favor de la industria naval argentina para equipar a las fuerzas de defensa nacionales de buques para el Atlántico Sur. Martín, estuve en Ensenada el mes pasado y conversaba con gente que labura en el astillero y yo le preguntaba, y esta pregunta te la traslado a vos, que me parece que me la vas a poder contestar con mayor precisión. ¿Por qué si hay las reparaciones que se ven o las tareas de navales, de astillería naval, o de astilleros navales se ven más en Tandanor y no en astillero Río Santiago? Porque la partidocracia demoliberal tiene órdenes del Foreign Office inglés y del Pentágono norteamericano de destruir al astillero Río Santiago, de deprimirlo hasta poder vencerlo, derrotarlo, cortarlo a soplete y borrarlo de la faz de la tierra argentina, para que ya no haya memoria de que la Argentina fue una nación con poder naval capaz de construir el buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio bajo licencia de astilleros Filadelfia, Estados Unidos, el mejor de su tiempo, allá de la década del 60. El T-42 Santísima Trinidad, un buque bajo licencia de astilleros Vickers Armstrong de Inglaterra. De los 15 buques que se fabricaron bajo licencia de Vickers Armstrong, solo uno se hizo fuera del Reino Unido y se hizo aquí en la Argentina. El mejor destructor de su tiempo. A eso se complementaban 6 corbetas MECO 140, corbetas misilísticas bajo licencia de astilleros Flammenpost de Alemania. Entonces, el máximo nivel en sistemas de calidad, en construcciones de alta complejidad como son buques de la OTAN, la Argentina no tiene nada que envidiarle a ninguna nación del mundo. Está al nivel de los alemanes, está al nivel de los ingleses, está al nivel de los franceses. Entonces, la partidocracia demoliberal, cuando habla de la gobernabilidad, lo que está hablando es el margen de maniobra que negocia con las embajadas extranjeras para que le permitan gobernar la Argentina. Claro,
La entrega es tal que ya no hacen falta ni golpes de Estado. No los necesita la embajada, porque juega en el tablero con todas las fichas propias. Algunos ahora quieren andar confundiendo y alineando gente incauta e inocente, manifestando de que hay un golpe de Estado en camino. ¿Contra quién? ¿Contra Sergio Massa? ¿En serio, muchachos? Sí. Son todas fichas de la embajada. María Eugenia Vidal, Sergio Massa, son todas fichas de la embajada. Ninguno es argentino. Todos juegan para el Departamento de Estado. Esta es la cruda verdad. Esta es la cruda verdad. Va más allá de la coyuntura, el electoral, el resultado de las PASO. Importa un carajo todo eso. Hay que ver cuál es la posición real y geopolítica de la dirigencia argentina frente a estos temas, porque todos están aliados en destruir Río Santiago y vaciarlo, o darle premios consuelo para mantener a la gente con algo de actividad y trabajo y que no reviente todo por el aire como pasó en la década del 90. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros en la Argentina? Bueno, lo que se precisa en este momento, según reconoce la propia Armada Argentina, según los almirantes de la Armada, reconocen que para cubrir los 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el Polo Sur y desde el Estrecho de Magallanes hasta la posición más oriental de islas Georgias, Sandwich, necesitamos alrededor de 15 patrulleros oceánicos múltiples, de los cuales ya fueron cotizados en su momento. Esta idea es impulsada desde el año 1998 aproximadamente, hace 20 años que estamos impulsando esto, y ya fueron cotizados la serie de 4 barcos por 175 millones de dólares. Y se ganó en 3 oportunidades la oferta por la construcción para el Ministerio de Defensa, con acuerdo de la Armada. Como los keynesianos se hacen los tímidos y se hacen los ofendidos, porque hay gente muy concheta y muy ocupada con cosas muy importantes, y no le gusta que le anden apurando, demoraron tanto, que terminaron yendo al bombo para que Macri los importara en su gobierno de Francia. ¿A cuánto? Al doble. Exactamente al doble. Mientras los keynesianos dicen que el astillero es muy caro, por una serie de 4 patrulleros oceánicos multipropósito construidos en la Argentina bajo licencia de astilleros Fachmer Ferrostal de Alemania, con transferencia tecnológica para Argentina. Eso, que se cotizó 175 millones de dólares, por negarse a comenzar las obras, lo termina importando Macri de Francia a 350 millones de dólares, de los cuales de la serie de 4, uno es usado y ya rompió motor. Ahora, ya rompió motor. Martín, estamos hablando con Martín Ayerbe, referente de la Mesa Nacional de Social 21 de Tendencia, le recuerdo a nuestros oyentes. Es cierto lo que vos decís, pero hay una cosa que a mí no me termina de cerrar, me gustaría que la expliques. ¿Cuál es el tema de que no se le pudo entregar todavía a Venezuela ni el Eva Perón ni el otro barco después de casi 10 años? ¿Por qué? Digo, ¿esto no es una mancha en el tema que estamos hablando? Bueno, estos son parte de las operaciones que vacían al astillero Río Santiago y que le van robando, le van esmerilando el prestigio industrial que acumuló durante los gobiernos de Perón, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 70, incluso hasta en la propia dictadura militar, que pudo ser muy cruel contra la gente y contra la militancia argentina, pero no son los que privatizaron y entregaron las empresas del Estado. Seguro. Esto no los perdona ni los exculpa de el acto de violencia, de crueldad y de subordinación a la geopolítica del Pentágono en la cual incurrieron en el 70. Pero las cosas como son. Porque hay algunos que con sonrisitas y con discursito progre son tan forros de la embajada como los milicos.
del 70. Entonces, vos fíjate que los contratos que se firmaron allá por el año 2006, los barcos se tendrían que haber entregado el primero al segundo, tercer año, el segundo al cuarto, quinto año, llevan más de 10 años de demora. ¿Esto a quién perjudica? ¿A Petróleo de Venezuela? No, perjudica a Río Santiago. Porque ¿cómo vamos a hacer para convencer a otro armador, a otro cliente, de que ponga la guita para construir un barco y que no se le va a tardar 15 años en entregárselo? El gobernador Scioli desvió 23 millones de dólares correspondientes a la mano de obra de los buques para Venezuela, que Petróleo de Venezuela adelantó generosamente al astillero Río Santiago, generosamente adelantó los 23 millones de dólares y los desvió a las obras del Estadio Único de La Plata para su campaña electoral. Entonces nos salen carísimos los políticos profesionales, porque por una campañita electoral que además pierde, y se va después de joda a dedicarse a su negocio de importación con la burguesía paulista, que es de lo que verdaderamente a lo que se dedica y lo cual lo ha vuelto rico en la Argentina, a ser importador mediante la Casa Scioli de artículos del hogar. Y esos 23 millones de dólares, cuando asume la gobernadora Vidal, no los reintegra. ¿Por qué? Porque Vidal también es administrador de Kicillof. Y ahora que asumió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, este Kicillof, tampoco reintegran los 23 millones de dólares. Hubo plata para pagarle al fondo buitre Fideli. 250 millones de dólares pagó de contado de la provincia de Buenos Aires al fondo buitre Fideli, lo cual posicionó en acreencias al fondo buitre en contra del Estado Nacional, comprando también título de la deuda. Bono de deuda. Entonces, para eso hay guita, pero para terminar los barcos, no hay. Entonces, esta demora es destruir al bastión de la defensa nacional, que es Río Santiago, porque Perón, cuando crea Río Santiago, en el 48, lo crea para que la Argentina tuviera un astillero integrado que pudiera hacer frente a la Argentina marítima, a todo nuestro litoral, y construir no solo la marina mercante para nacionalizar el comercio exterior, sino construir la defensa nacional en el Atlántico Sur y proyectarnos a la Antártida, cosa que hicimos con Juan Perón y con nadie más. Martín, contéstame, ¿tiene reflejo en el presupuesto el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el astillero Río Santiago? Sí, el astillero Río Santiago, la provincia depende del ente administrador, y la provincia de Buenos Aires paga los sueldos de los 3.300 trabajadores que hay en sus filas aproximadamente, que están decreciendo vegetativamente, porque no hay incorporaciones y la gente se jubila, y no hay nuevas altas de trabajadores en el astillero, y es una masa aproximada de 60-70 millones de dólares. Y hoy en día está construyendo algo el astillero, está con en plan de construcción de alguna nave. Está deprimido con los contratos para Venezuela sin entregar. En 2012 se hizo la botadura del Eva Perón y sigue ahí en el muelle. No se le entregó al cliente, sigue ahí en el muelle después de hacer la botadura. Hay que hacer la prueba de mar, que en la prueba de mar se hacen los últimos ajustes y se entrega en conformidad al cliente de acuerdo a la velocidad del barco, el consumo de combustible y todas las pruebas vinculadas a navegación, que es la forma de verificar para el cliente de que el barco está bien construido, funciona todo, consume el combustible que según la especificación técnica debe consumir, que la maniobra funciona adecuadamente, pero el barco está todavía en el muelle de alistamiento y no se lo entrega al cliente. Habría que entregar el barco al cliente, pedirle disculpas a Venezuela, entregar el segundo, y a partir de ahí lo que nosotros proponíamos era hacernos la opción del contrato de 2 buques más a favor de la Argentina. Hay 2 barcos que fueron abandonados en los astilleros Niterói de Brasil, se hicieron los cascos, se botaron, pero no se terminó con el alistamiento, que es el montaje de todos los equipos, motores, motocompresores, motogeneradores, cañerías, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire comprimido, instalaciones hidráulicas y puente de mando, todo lo que es el alistamiento del barco.
y la propuesta era traernos a remolque los barcos de Niterói y Brasil, terminarlos uno en el muelle de Berizo, de inflamables de YPF, con personal acorde a las tareas, porque los trabajadores que están vinculados a las paradas de mantenimiento de YPF, al trabajo dentro de la Petroquímica General Mosconi, son del mundo petrolero, y estos barcos son petroleros, son tanqueros producteros de combustible, y las normas son equivalentes, y el tipo de trabajo puede ser muy familiar para esos trabajadores. Entonces se podría dar trabajo ahí, y otra idea era en la ribera sur del Riachuelo, donde existió Sanín, Príncipe Nenguipenco y Alianza, que esos tres constituían el complejo industrial naval privado más importante que tuvo la Argentina, de muy muy alta calidad y vuelo. Bueno, allí estamos impulsando la recuperación de la ribera sur del Riachuelo, la creación del Área Material Naval Avellaneda, la creación del Área Material Naval Avellaneda. Esto lo vamos a explicar este sábado en un encuentro que vamos a realizar en Sarandí, donde se va a exponer con nuestra institución de la zona sur, con David Andrea, con Gaby 33, con la China en la Mazorca, con compañeros de zona sur, van a exponer los términos de alcance de lo que significa la recuperación del área material Avellaneda, que permitiría que en esos muelles que antes se produjo valor agregado nacional y que con la privatización, con la desregulación, con la entrega en la década del 90, hoy son playas de acopio de contenedores de mercadería extranjera, bueno, hoy se acopia valor agregado extranjero que destruye la industria nacional. Bueno, tenemos que recuperar esos muelles, esas gradas, esos galpones, convocar a la gente a trabajar en el área material de Avellaneda, arrancar con una dotación de 5.000 hombres, con proyección de alcanzar los 10.000, y a partir de ahí desarrollar a todos los navalpartistas de la región que supieron vivir en algún momento de la industria naval de Avellaneda, proveyéndolos de aceros especiales, como aceros Potrones de Avellaneda, de fundiciones, como los Malitos, de todo tipo de elementos, desde los botines de seguridad y los uniformes hasta la pintura y los electrodos. Incluso se ha visto en Avellaneda, ver en la Irigoyen, la Pavón, como en chatas remolcadas venía el casillaje de los barcos que se hacía en los talleres de estructura, no sobre la ribera pegadito al agua, al río, sino adentro de Avellaneda. Había talleres que realizaban estructura y el casillaje venía viajando arriba de un remolque. Entonces esto generaría miles de puestos de trabajo en Avellaneda, porque Avellaneda hoy es un cementerio industrial que está bien pintado, está arregladito, los cordones, la plaza, todo eso está bien, pero no hay fuente de trabajo, no hay industria. Entonces hay que recuperar esa gloria industrial, porque esas fuentes de trabajo permiten buenos salarios industriales y prosperidad. Sí, Martín, yendo al tema integral de la logística, que ustedes se ocuparon muy bien con ese proyecto que a mí me interesa mucho, que es el del ELMA 21. Sí. ¿Por qué se le sigue mintiendo a la gente, digo, a los que entendemos algo de esto, con el tema que esto ya viene de cuando se anunció allá la nacionalización, la creación de Ferrocarriles Argentinos, cuando en realidad ya no es una empresa vertical, es otra cosa, y ahora con más cuando se vuelve a resaltar que el Estado, al vencimiento de las concesiones de carga del nuevo Central Argentino, de Ferrosur Roca y Ferropreso Pampeano, está bien, los vuelve a tomar el Estado, pero tiene en mente el Ministerio de Transporte el Open Access, que es lo que no se explica, es decir, el acceso abierto, para eso ya abrió el registro de prestadores de pasajeros y carga, con lo cual vuelve a asumir, es mentira esto de la empresa vertical, sí, verticalmente integrada porque la SOFCE, la operadora, y la ADIF, infraestructura, ahora la unieron, pero nada más que eso. ¿Por qué se los miente tan así esto que no es? Bueno, hay que terminar con la inocencia y con la campañita electoral permanente.
porque todos los anuncios que se hicieron de que se recuperaban los ferrocarriles, se privatizaban los ferrocarriles, había militantes, había gente que venía y discutía con nosotros planteando que estaban escapizando y que estaban recuperando el ferrocarril. Y no querían entender ni entrar en razón, porque les alcanzaba con ver un discurso, con una propaganda, una movilización que agite un poco, y con eso era suficiente. Y esos son los términos actuales. Entonces después no se entiende por qué las cosas no andan, por qué nada funciona. Bueno, no funciona porque el ferrocarril sigue en manos extranjeras. ¿Y qué plantean los propios funcionarios actuales en la conducción de Ferrocarriles Argentinos? Reunidos con nosotros, reunidos con nosotros. Los planes que tienen son seguir importando material ferroviario de la China. Porque como los chinos dan buen financiamiento, entregan el material ferroviario y lo pagan después más adelante. Entonces, ¿cómo gobiernan? Bueno, nosotros nos traemos los trenes y que los pague Magoya más adelante, que se arregle el que viene. Esas son las ideas que tienen en la gestión del gobierno. Entonces ahí empieza todo el chamullo de la retórica política, las boludeces neoliberales de este es un gobierno de transición, hay que ver y esperar, todo ese tipo de pensamiento idiota que lo único que hace es distraer al argentino de la defensa de sus causas sagradas como es el ferrocarril argentino. Entonces se posterga la patria, se posterga lo estratégico, se posterga lo importante, porque hay un pensamiento idiota que plantea que hay una determinada coyuntura a la cual hay que subordinarse porque es lo más importante que hay. Entonces todos estos boludos van a terminar abrazados a Sergio Massa en el 2023. Entonces no tengas duda. Hay que soltarse de ellos porque son un salvavidas de plomo. Después nos van a querer convencer de que la embajada norteamericana no es tan mala, como ya están tratando de hacer. Entonces, el plano para nosotros es comprender lo que estos mismos personajes dicen, y por eso hay que divulgar un proyecto de liberación nacional que ponga una traza clara, que ponga planes directores, con los cuales avanzar, porque si no, no hay punto de referencia para la gente. Entonces, no alcanza la crítica, hace falta la propuesta. Porque lo que están haciendo es lo siguiente: importan material ferroviario de la China, con eso destruyen a toda la provincia nacional que fabrica material ferroviario. Segundo, 4.500 millones de dólares en préstamo para material ferroviario. Claro, que eso es deuda externa, te dan trenes y vos después pagás deuda externa. Ese es el negocio que han hecho con los... Segundo, están planteando una aberración que denominan ferrocarriles de cercanía. ¿Qué es eso? Un trencito de juguete perimetral a las ciudades para simular que hay actividad ferroviaria, pero que es interior al área metropolitana de las ciudades. Eso es la reprivatización y la vuelta al desguace del sistema ferroviario. Y esto lo están planteando en este momento los funcionarios del ferrocarril argentino conducido por Marinucci. Las ideas que tienen son esas. Nosotros fuimos a llevar nuestras ideas, pero ellos están montados en estas ideas que son las que les dicta el Banco Mundial a través de IRSA. Ahí está, Iniciativa ahí llegar, Martín. Infraestructura Regional Sudamericana, con la cual el ferrocarril de cercanía, ¿qué significa? Una aberración técnica política. Es una aberración en todos los aspectos que se la mire, en términos de logística, en términos políticos, en términos técnicos. Es una aberración a como uno la quiera observar. Porque plantea que el ferrocarril tiene que ser un ferrocarril de proximidad, y eso significa un trencito que da vuelta alrededor de una ciudad, en Salta, en Jujuy, y repetir el modelo metropolitano que destruyó las líneas de media y larga distancia para solamente tener trenes de pasajeros y no disputar las cargas al monopolio carretero de camiones norteamericano. Entonces, en la División Internacional del Trabajo, la Argentina está condenada al transporte carretero de camiones bajo la conducción de las automotrices y las caucheras de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, y también privado el ferrocarril de integrar la media y larga distancia. Entonces, esto es aberrante en la Argentina por las dimensiones que la Argentina tiene. Bueno, pero Martín, Argentina no es... Hola, ¿me escuchás, Martín? Sí. Hola.
No, te decía que esto también es posible, yo lo estaba diciendo en el editorial, por la fractura, el tema, la fractura marítimo-fluvial, que no permite abastecer a la Patagonia por la vía marítima, esto por entrar, como ya lo hablamos, esto de pedir permiso al puerto de Montevideo, que suba un práctico y todo lo demás, hasta que no se construya otra vía que no sea el canal Punta Indio. Digo, esto traslada toda la logística al automotor. Sí, y con esto queremos compartir algo, Daniel, en el sentido de las nuevas proyecciones que estamos haciendo con Social 21, el Foro Naval Argentino, la Federación Popular del Transporte, donde seguimos trabajando en los planes estratégicos y en la defensa de la logística nacional como instrumento de liberación de la patria. Entonces, para nosotros, esta concepción que vos planteás sobre el Atlántico Sur tiene un diagnóstico y tiene una propuesta, un planteo. Acá hay que contemplar esto, que hay fuerzas externas, como fue en algún momento el Plan Larkin en el 59, que fragmentaron en 3 partes nuestro territorio. El paralelo 40 Sur y el norte, toda la cuenca del Paraná hasta la desembocadura del Río de la Plata, que es dominada por las multinacionales de comercio exterior. Ahí no hay navegación argentina ni fluvial, ni marítima, no hay astillero, no hay un carajo. Es todo extranjero. Los puertos, la maniobra, los elevadores, las cribas, el acopio, el puerto, el barco está en mano extranjera. El segundo espacio abarca del paralelo 40 Sur hasta el paralelo 50 Sur, que es aproximadamente desde el límite de Viedma con Chubut hasta Río Negro, hasta Río Gallegos, en Santa Cruz, hasta la desembocadura del Río Gallegos. Ese territorio, que es el 98% de la Patagonia Argentina, la política ha sido el aislamiento y su despoblamiento, porque en el 35% del territorio nacional, que es la Patagonia, vive apenas el 5% de los argentinos. En 1/3 del territorio vive apenas el 5% de los argentinos. Y por último, la división territorial se determina del paralelo 50 Sur hasta el Polo Sur, con la firma de los acuerdos de Madrid que vos mencionabas, de 1989 y 1990, que atomizan y desintegran a la isla de Tierra del Fuego, la Antártida y el Atlántico Sur del continente americano. Este objetivo se ejecuta entregando el control militar del Atlántico Sur después del 82, la explotación pesquera a manos de las licencias ilegales que emiten los kelpers, con la paralización de la industria naval nacional y la desactivación del servicio del Comando de Transportes Navales de la Armada. Entonces, Juan Perón, en el 49, estableció que Tierra del Fuego, y particularmente Ushuaia, tenía un carácter aeronaval. Y luego, el doctor Bernardo Hussein, premio Nobel argentino y presidente del CONICET allá por la década del 70, creó el Centro Austral de Investigaciones Científicas. Eso fue desmantelado en la década del 90 para reconfigurar a Ushuaia como ciudad turística, donde hacen escala el 90% de los cruceros comerciales a la Antártida. Entonces, ¿qué estamos planteando? Posicionar a la isla Tierra del Fuego como pivote de integración, que requiere planificar un control logístico, militar, científico de dicho territorio. Y esa es la manera de blindar a la Argentina de las fuerzas disruptivas que orientan hacia la fragmentación y posesión de los medios logísticos, que son los eslabones de fusión que constituyen. Entonces, lo que estamos proponiendo es, primero, la Tierra del Fuego es el corazón de la patria marítima del siglo XXI y es el pivote geopolítico de integración territorial, porque su posición lo que nos da es la cabecera de puente de conexión bicontinental, como no tiene ningún otro territorio del planeta. Hacia el norte se integra con el continente americano, con la Patagonia Argentina, mediante el Estrecho de Magallanes. Y hacia el sur, la estratégica posición de vincularse con la península antártica, con la Tierra de San Martín, que es el espacio continental de reserva espacial de agua dulce y biodiversidad inexplorado, y que permite además vincular los mares y regiones del sur del planeta a través de la ruta circumpolar antártica que la rodea, el sentido horario del planeta si viéramos composición del Polo Sur, y también desde el Estrecho de Magallanes las vinculaciones con el Pacífico. Entonces, este es el Heartland argentino, el corazón de la patria.
y debe ser el teatro de operaciones donde la estrategia y la táctica sean direccionadas hacia la planificación del control de la logística interna, que es unificar los medios de producción, de distribución, de abastecimiento, de circulación monetaria y de la información, que eso constituye el hinterland, en expresiones geopolíticas. Está bien, Martín, sí, el hinterland, es verdad, pero digo, ¿y vos pensás que esto, sin un viraje de 180 grados en la formación de las Fuerzas Armadas, es posible? Porque esto tiene que tener un sustento ideológico, ¿eh? Lo que necesitamos nosotros es poner en la conducción del Poder Ejecutivo Nacional de la Nación un proyecto de liberación nacional que impulse esto. Ahí está. Y desde el Poder Ejecutivo de la Nación conducir las Fuerzas Armadas, conducir las fuerzas productivas a través de las empresas del Estado, y a partir de ahí avanzar sobre la creación del sector logístico, que es la corporación ELMA 21, con lo cual nosotros ahí tendríamos que recuperar la reserva de cargas del flete marítimo, con los proyectos de ley junto con el Fondo de Desarrollo Industria Naval que venimos presentando hace 20 años. Esto tiene que ser, tiene que crear el efecto de crear 120 graneleros, 15 portacontenedores, 40 petroleros, 2.400 barcazas y 900 buques pesqueros, como reza el Plan Naval Argentino, que ya cumplió 10 años de presentación consecutiva a todos los gobiernos. Hay que integrar con transportes navales la Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Para ello está la Ley 26766 del 2012, y que ya fuimos al astillero a pedir presupuesto para los buques portarrodantes para el estrecho de Magallanes. Ya pasó demasiado tiempo, hay que ir por los barcos. Después, cuando gane Macri la próxima elección, o Larreta, o quien la embajada ponga, después van a llorar y que no, pero ahora no se puede porque tenemos un gobierno liberal. Bueno, hay que moverse ahora, dejar de perder el tiempo con boludo y con tipos que hablan de la correlación de fuerza y de todo ese tipo de zanatas del Partido Comunista, que lo único que hacen es deprimir la moral combatiente del soldado argentino, planteando de que la correlación de fuerza no va a dar nunca, porque eso es una estupidez devenida del pacto de Yalta, del socialismo en un solo país, que vienen arrastrando desde hace 70 años con ese discursito para la militancia de que la correlación de fuerza nunca da. Entonces, la correlación de fuerza se construye y se vuelca a favor a partir del avance de los patriotas, o decrece si los patriotas son derrotados, pero hay que pelear. No se puede hablar de que no da si no se pelea. Los que no pelean no pueden hablar de que no les da, porque gobiernan pero no pelean. Sacan la bandera blanca y piden por la paz mundial. Entonces, hay que crear la empresa de navegación de Tierra del Fuego, empresa estatal, y empezar a navegar el corredor estrecho de Magallanes. Y con el proyecto del MA 21, nosotros, ¿qué tendríamos? Órdenes de compra potentes para hacer lo siguiente. Primero, toda esta flota que acabo de describir, que es la flota necesaria para ejercer nuestro comercio exterior. Y además, como hemos planteado en otros encuentros con vos, Daniel, la creación de una red perimetral ferroviaria, un ferrocarril federal andino en la traza de la Ruta 40, un atlántico en la traza de la Ruta 3 y un norteño, que unas misiones con Jujuy, eso nos daría a nosotros una demanda de puestos de trabajo por vía y obra, material tractivo y material rodante ferroviario de 500.000 de puestos de trabajo. El flujo de recursos del flete marítimo internacional nos permitiría a nosotros, con su tasa de ganancia, en 8 años financiar la obra. La obra que hemos presupuestado en dólares, en 8 años de recaudación de la tasa de ganancia del flete marítimo del comercio exterior, nos permitiría en 8 años tener la masa de financiamiento necesario. La obra seguramente va a llevar más de 8 años. Entonces, Martín, no, mira, me quedan 7 minutos de programa, pero quisiera tocar un tema que yo creo que en privado te lo habíamos hablado. La compañera de ustedes que está como referente en el oeste planteó algo que yo, por lo cual yo vengo insistiendo y que me resultó muy grato. Claro, me resultó muy grato de que se hable de los mercados populares. Yo vengo insistiendo con que al menos en los 30 aglomerados que el INDEC toma para dividir la República en sus estudios, que se pueda establecer algo que el Estado lo tome a cargo para competir, bueno, obviamente ante el tema de este desborde de precios que tiene un porqué, pero nadie lo explica ni se toma las medidas contra o para minimizarlo, digo, que el Estado pueda participar en contra de estas cadenas multinacionales, ¿no?
Me pareció, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería el funcionamiento de los mercados populares que ustedes prevén? Bien, eso es parte del Plan de Desarrollo Comunitario Integral, el Plan de Desarrollo Comunitario Integral, que impulsa Lucía Ferrari, de Social 21, de Merlo, del Oeste, de la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, donde a través de ELMA 21 y su red ferroviaria y sus playas de transferencia y sus playas carreteras, que permite montar en todas las estaciones, en toda la tierra ferroviaria que existe, en toda la traza, montar mercados centrales. Mercados centrales del Estado que se abastezcan de cadenas de valor nacionales, que compren, que acopien, que generen contratos con los productores dándole seguro contra el granizo, contra las plagas, contra las inundaciones, contra la seca, certificando a través de los organismos de ciencia y técnica del Estado como el INTA y el INTI el tipo de producción agrícola para garantizar la transformación de los métodos de producción de alimentos hacia una alimentación saludable para los argentinos, porque la alimentación es para nosotros la base de la salud del argentino. Entonces estos mercados centrales se montan en la red logística de ELMA, porque son dentro de lo que es logística, que es producción, transporte, distribución, es uno de los eslabones logísticos, la distribución de alimentos y también de artículos del hogar, de producción nacional, y de todo lo que sea industria liviana, textiles e industria liviana en general, electrónica, muebles, porque el factor de escala del Estado es aquel que puede tener la voluntad y el tamaño para comprarle a la producción nacional y exhibirlo en sus góndolas, por su propia voluntad y decisión política. Basta de estar en las boludeces de, no, la ley de oferta y demanda del mercado. Entonces el argentino no tiene trabajo y vive en una doble condena, de no tener trabajo y encima ir a comprar y tener que comprar cosas de la India, cosas de la China, cosas de Taiwán. Entonces el tipo no tiene laburo y encima compra importado. Es como dice el tango, ¿viste? Es un castigo del tiempo, es una burla en la cara del argentino. Entonces, por eso los mercados centrales tienen esta lógica de ser abastecedores y que podrían, porque el Estado no está obligado a perseguir ganancias ni tampoco está impedido. Entonces, si nosotros resignáramos el tercio de ganancias del cual se hacen las cadenas internacionales de abastecimiento, nosotros podríamos bajar los precios hasta el 50% de lo que hoy se paga. Eso es una cuenta contable, no es una idea, ni una poesía, ni una metáfora como algunos creen. No, es la cuenta. Es un asunto contable. Porque porque el impuesto grava el costo y también la ganancia. No habiendo ganancia se grava solamente el costo, entonces el precio termina siendo del 50% de lo que se paga. Yo quería agregar, además, de que esto es parte de un plan comunitario integral para la repoblación de la Argentina a través de las líneas férreas que integren la Patagonia, para llegar a la Tierra del Fuego, convertirla en el corazón geoestratégico de la Argentina y a partir de ahí crear los cimientos de una supranación a través de la Antártida latinoamericana. Entonces, totalizar los 33 institutos antárticos de las 33 naciones que componen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Centralizarlos en una corporación científica antártica latinoamericana. Y a partir de ahí anticiparnos al año 2041, en el cual va a finalizar el Tratado Antártico y renace el peligro de militarización del continente por la OTAN. Y hay que advertir que desde Malvinas se inició la proyección ilegal del polo logístico para vincular el territorio de Malvinas, usurpado en 1883, con la Antártida. Por eso, hoy es el momento de actuar y la unidad latinoamericana debe constituirse desde el continente blanco y proyectarse hacia el espacio marítimo del Atlántico y el Pacífico de toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños del siglo XXI, desde el río Bravo en México hasta el Polo Sur en la Antártida. Así es. Martín, se me terminó el programa. Hubiera seguido indefinidamente hablando de estos temas que a todos nos apasionan. Te propongo crear pronto dedicar un programa a IRSA. ¿Qué te parece?
sí, yo sé que es una gran preocupación tuya y mía también ese tema. Es una gran preocupación mía. Y yo escuchándote a vos, cuando yo no tenía el programa en Rebelde, fuiste una de las pocas personas, si no quizá la única, que al aire habló de estos temas que yo venía hablando en la cátedra y demás. Así que yo Daniel, que hagamos... Sí. Porque IRSA, porque la conciencia sobre IRSA es la verdadera conciencia antiimperialista de los argentinos de este siglo XXI y los latinoamericanos. Aquellos que somos antiimperialistas no podemos soldallar, no podemos no atender un tema tan importante que hace al dominio logístico por parte de las corporaciones multinacionales, porque pasa por ahí el conflicto. Me comprometo cuando vos me llames a dedicar al tema IRSA y a su vez te canto quiero retruco, y me gustaría que podamos abordar con Romina Cortaberría el tema del Plan Minero Argentino a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que estamos trabajando con los compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado, de las fábricas militares, y el Plan Siderúrgico del siglo XXI para montar acerías eléctricas y altos hornos en la Patagonia Argentina, que es un tema trascendente del momento. Sí, señor. Martín, te mando, compañero, gracias por estar en Yo Nací en este país, te mando un abrazo grande y bueno, pronto nos volvemos a convocar por el tema de IRSA. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a toda la audiencia, gracias Daniel. A vos, abrazo compañero. Bueno, nos vamos, después de hubiera seguido por unas cuantas horas más hablando con el compañero Yerbe, temas que nos apasionan, que tienen como eje el celeste y blanco y los sagrados intereses argentinos. Con esto no me estoy despidiendo, esperando que usted la haya pasado tan bien como la pasé yo. Hasta el próximo jueves, pásela bien. Patria o muerte, venceremos, es la consigna. Chau.